empezar. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon, gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión del ciclo después de una pausa de 2 semanas. La verdad es que se hacen largos los días en este ciclo que la verdad que solo nos da alegrías. Antes de saludar a Bárbara, en el apartado de los besos que mando en directo, quiero dedicarle unas palabras a dos amigos, 2 hombres, algo sin que sirva de precedente. Por una parte quiero dar las gracias, bueno, es que es verdad, las cosas como son. Le quiero dar las gracias por estar aquí a una persona radiante que ha venido también desde Valencia, acompañando a Bárbara y acompañándonos siempre a Carol y a mí con su cariño y su luz, que es Quique Parra. Gracias por estar aquí. Y también le voy a mandar un beso a otro amigo que está también sentado aquí, David Ibáñez, un alma de oro, que es un compañero en la vida que siempre me apoya, que siempre está en las cosas que hacemos. No sé dónde estás, te he visto antes, pero ahora no te veo. Ahí estás ahí, te quiero, cariño. Y bueno, Bárbara, buenas tardes. Es que esto lo hago siempre, pero sí, este año. Clásico. Hoy estaba especialmente nerviosa pensando en esta presentación porque Bárbara es de las personas más buenas y que más quiero de todas las que he conocido en estos largos años ya de gestión cultural. Nuestra historia de amor empezó en un ascensor y bueno, es una anécdota que creo que ha pasado a la historia de los cotillos culturales de esta ciudad. Creo que el 20% de Pamplona me ha preguntado en algún momento dado por este encierro del ascensor con Bárbara y otras personas antes de la inauguración de Letraídas 2021. Pero siendo con una metáfora muy barata diría que solo hemos ido hacia arriba, ¿no? Ya después de eso, el ascensor se quedó atracado, pero luego subió, es verdad. Y Bárbara es una autora Bárbara es una autora que admiro muchísimo, que bueno, yo la leí, bueno, gracias a María Bastaros, a la que le voy a dar un beso por la cámara. Ella me dijo en 2020, tía, tienes que leer Dicen los síntomas de Bárbara Blasco, yo no la conocía y efectivamente María, con la que siempre suele coincidir en la literatura de muchas cosas de la vida, pues acertó plenamente, ¿no? Dicen los síntomas es una novela que tiene todo lo que yo le pido a la narrativa y al arte, ¿no? Una profundidad, una observación de las relaciones humanas, con todo lo que tiene de sórdido y de bello, con un lenguaje preciso, precioso, con un despliegue de talento literario y humano enorme. Con esa novela ganó en 2020 un merecidísimo 16º premio Tusquets de novela. Y recientemente, en este año, se ha vuelto a editar una novela que ya tenía publicada antes, que es La memoria del alambre, que es otro bellísimo texto sobre la amistad, la memoria, las heridas que arrastramos, sobre una época y un tiempo perdidos. Y luego también Bárbara tiene otra novela también que publicó en 2013, que es Suerte, 3 joyas. Yo espero que nos sigas dando muchas cosas más, aunque solo fuera por estas ya eres historia de la literatura y son maravillosas, ¿no? Quiero decir que esto lo he comentado, bueno, no me quiero enrollar, que me enrollo. Yo, aunque sea por venir aquí, solo por venir aquí voy a escribir otra cosa para que me llaméis, ¿eh? Solo para eso, ¿eh? No sé qué más quería decir. Bueno, que trabajar contigo es una fiesta, Bárbara, que eres un sol y que aparte de un artista increíble. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo que estés aquí en esta tarde desapacible que últimamente nos está dando el tiempo en Pamplona en los días de Odiosas. Así que la gente que estáis aquí, os quiero y os mucho por acompañarnos. Vamos a darle un aplauso a Bárbara y empezamos. Gracias a ti. Bueno, 1.000.000 de gracias a mi adorada Nerea, que lo sabe, y muchísimas gracias a este público. Me encanta siempre venir a Pamplona porque de verdad que tengo mucha envidia de la vida cultural que hay en esta ciudad y de las cosas que hacen además Nerea y Carol, que son estupendísimas. Empezando también por Letraídas y también con este ciclo maravilloso, Oh Diosas Amadas. Me encanta cómo tituláis. Oh, diosas amadas. Creo que en ese título, me voy a poner un poquito señorita Rottermeier, es horrible, pero la presbicia tiene estas cosas.
O Diosas Amadas me parece un título maravilloso que contiene un rezo y una exclamación a la vez. Creo que tener diosas es muy, muy importante, porque aunque sabemos que los dioses viven en la imaginación, a estas alturas también sabemos ya que la imaginación forma parte de la realidad, que pasamos gran parte del día pensando, recordando, imaginando y haciendo ficción. Por ejemplo, vivimos en un país en que si a uno le preguntan a qué clase pertenece, por mileurista que sea, dice que es de clase media. Vivimos en un país que se dice laico o agnóstico, en el mejor de los casos, y sin embargo, cuando estamos desesperados, cuando nos pesa un poco el sinsentido de la vida, a menudo imploramos, invocamos a Dios. Yo creo que lo hacemos todos, ¿verdad? ¿Y qué sucede entonces? Pues que, por lo menos en mi imaginación, aparece un tipo, una figura masculina, siempre bondadosa, pero una figura masculina, con barba, con el pelo así un poquito largo, un hombre blanco, allá en lo alto, manejando los hilos, ¿no? Y creo que esto es tremendamente importante y que nos marca, y es muy difícil de cambiar porque está marcado a fuego, ¿no? Desde la infancia de nuestras cabezas, pertenece al imaginario colectivo, y a partir de ahí establecemos una jerarquía de personas que es muy difícil de soslayar. Por eso digo que creo que necesitamos diosas, necesitamos tener figuras allá arriba hechas a nuestra imagen y semejanza que nos guíen. Y yo ya sé que los muertos no son dioses, las escritoras muertas no son diosas, pero me parece que es lo que más se le parece, esa transparente compañía que tenemos ahí y que de alguna manera nos contempla desde arriba, que nos acompaña, que callándose acierta siempre, que nos marca el camino. Por eso quiero que hoy sea mi diosa Carson McCullers, mi diosa amada, y voy a hablar de ella y exponer, si os parece, las razones por las que amar a Carson McCullers. Lo he titulado ¿Cómo comerse un corazón dorado? No son instrucciones de uso. Son 8 razones por las que amar a Carson. Bueno, este lo iba a pasar ya, pero la escritura no es solo mi modo de ganarme la vida, es como me gano mi alma. Dijo, escribir es mi manera de buscar a Dios. 8 razones por las que amar a Carson. La primera razón es porque ella hablaba de amor, solo hablaba de amor, casi exclusivamente. Podría ser la primera razón y la última y la única, pero habrá 7 más. Rodrigo Fresán, en el maravilloso prólogo del Aliento del cielo, dice que los relatos y nouvelles de Carson McCullers, así como sus novelas, se ocupan de un solo tema, el amor. Evidentemente, hablar de amor no significa ponerse ñoño, no es hacer literatura romántica. No hay nada de eso en un personaje que es un sordomudo que se enamora de otro sordomudo que acaba teniendo problemas mentales, o de una adolescente que se enamora de la novia de su hermano, o de una mujer gigantesca que se enamora de su primo pequeñito y jorobado, o de un capitán del ejército que siente un deseo reprimido por uno de sus soldados. Todo esto, evidentemente, está muy lejos del amor romántico. Hablar de amor, creo que siendo mujer, además, es doblemente valiente. Casi diría que es una temeridad. A menudo se asocian el tema de las emociones con lo femenino, además con cierto deje un poquito despectivo, ¿no? Como si Shakespeare, dicen que, y yo estoy convencida, no hubiera inventado las emociones, como si Proust hablara de mecánica o de física cuántica, ¿no? Creo que hay una moda actual, además, que nos conduce a las mujeres a renegar del amor, a superar eso tan antiguo y tan esclavizante como es el amor, entendiéndolo como un tipo de amor, ¿no? muy tóxico, a cargarnos, en definitiva, el amor. Nos dicen que hay que trabajar el desapego, qué palabra tan fea, ¿no? El desapego, qué frío da. Trabajar la independencia, pero no solo económica, sino emocional.
yo creo que no se trata de eso, ¿no? Carson trató con toda su obra de construir una idea intelectual de lo que ella entendía por amor. En La balada del café triste, una de sus novelas cortas, podemos leer un poco en qué consiste eso. Os lo leo. Dice, en primer lugar, el amor es una experiencia común a dos personas, pero el hecho de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar para las dos partes afectadas. Está el amante y está el amado, y cada uno de ellos proviene de regiones distintas. Con frecuencia, el amado no es más que un estímulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante. No hay amante que no se dé cuenta de esto. En el fondo, sabe que su amor es un amor solitario. Conoce entonces una soledad nueva y extraña, y este conocimiento le hace sufrir. No le queda más que una salida, alojar su amor en el corazón del mejor modo posible. Tiene que crearse un nuevo mundo interior, un mundo intenso, extraño y suficiente. También el amado puede presentarse bajo cualquier forma. Las personas más inesperadas pueden ser un estímulo para el amor. Se da, por ejemplo, el caso de un hombre que ya es un abuelo que chochea, pero sigue enamorado de una chica desconocida que vio una tarde en las calles de Chihuahua, hace 20 años. Un predicador puede estar enamorado de una mujer perdida. El amado podrá ser un traidor, un imbécil o un degenerado. El amante ve sus defectos como todo el mundo, pero su amor no se altera lo más mínimo por eso. La persona más mediocre puede ser objeto de un amor arrebatado, extravagante y bello, como los lirios venenosos de las ciénagas. Un hombre bueno puede despertar una pasión violenta y baja, y en algún corazón puede nacer un cariño tierno y sencillo hacia un loco furioso. Es solo el amante quien determina la valía y la cualidad de todo amor. Por esta razón, la mayoría preferimos amar a ser amados. Es un poco como ella entiende el amor, ¿no? Como algo activo y como algo que está dentro de la persona. Por eso se puede defender tanto esta idea del amor. Pero donde me encanta, me parece maravilloso cómo explica Carson el tema del amor, es en un relato que está publicado en El aliento del cielo, que se llama Un árbol, una roca y una nube. El relato es una historia muy sencilla, cuenta la historia de un chavalín, un chico de 12 años que reparte periódicos y entra al bar y se encuentra a un viejo borracho ahí en la barra que le dice, ven, muchacho, ven. Y entonces se acerca, dice que tengo algo que decirte, y se acerca y le dice, te quiero. Y entonces empieza a contarle además su historia, de cómo se enamoró hace muchos años de una mujer. Y dice así, esa mujer era para mi alma algo así como una cinta de montaje. Hacía pasar por ella todos esos poquitos de mí mismo y yo salía completo. ¿Me sigues? En esas circunstancias ya te puedes imaginar cómo me quedé cuando me dejó. Fui a todas las ciudades que ella había mencionado alguna vez, buscando a todos los hombres que habían tenido alguna relación con ella. Tulsa, Atlanta, Chicago, Memphis. Durante casi 2 años corrí por el país tratando de encontrarla. La verdad es que el amor es una cosa extraña. Al principio no pensaba más que en que volviera. Era una especie de manía. Luego, según pasaba el tiempo, trataba de recordarla. Pero ¿sabes qué ocurría? Cuando me tumbaba en la cama y trataba de pensar en ella, mi cabeza se quedaba en blanco. No podía verla. Y entonces sacaba sus fotografías y las miraba. Nada, no había nada que hacer. Era como si no la viera. ¿Puedes imaginarlo? Pero un pedazo de cristal inesperado en la acera o una canción de 5 centavos en un gramófono automático, una sombra en una pared por la noche y la recordaba. A veces eso me ocurría por la calle y yo me echaba a llorar y me golpeaba la cabeza contra una farola. ¿Me comprendes? Cualquier cosa. Daba vueltas por ahí y no tenía poder sobre cómo y cuándo recordarla. Uno cree que se puede poner encima una especie de blindaje, pero el recuerdo no viene al hombre así de frente, viene por las esquinas dando rodeos. Estaba a merced de todo lo que oía o veía. De repente, en vez de ser yo el que atravesara el país para encontrarla, empezó a ser ella quien me perseguía en mi propia alma. Ella persiguiéndome a mí, fíjate, y en mi alma.
Yo era un pobre mortal enfermo, era como la viruela. Te confieso que me emborraché, forniqué, cometí cualquier pecado que de pronto me apeteciera. Me avergüenza confesarlo, pero así es. Cuando recuerdo esa temporada, está todo confuso en mi mente. Fue terrible. Hasta que pasó. Fue en el 5º año y con él empezó mi ciencia. Es difícil explicarlo científicamente, hijo. Me figuro que la explicación lógica es que ella y yo nos habíamos perseguido tanto tiempo que al fin nos hicimos un lío, nos echamos atrás y lo dejamos. Paz. Un vacío extraño y hermoso. Yo me quedaba allí, en mi cama, echado en la oscuridad. Y así me vino la sabiduría. Es esto, escucha atentamente. Medité sobre el amor y saqué la conclusión. Me di cuenta de qué es lo que nos pasa. Los hombres se enamoran por primera vez. ¿Y de qué se enamoran? De una mujer. Sin sabiduría, sin nada para poder ir por ahí. Emprenden la experiencia más sagrada y peligrosa de este mundo. Se enamoran. Empiezan por el revés el amor. Empiezan por el punto crítico. ¿Te das cuenta de por qué es algo tan desgraciado? ¿Sabes cómo deberían querer los hombres? Hijo, ¿sabes cómo debería empezarse el amor? Un árbol, una roca, una nube. Medité y empecé con precaución. Cogía cualquier cosa de la calle y me la llevaba a casa. Compré un pececillo dorado y me concentré en él y lo amé. Pasaba gradualmente de una cosa a otra. Día a día iba adquiriendo esa técnica. Y hace 6 años que voy por ahí solo haciéndome mi saber. Y ahora soy un maestro, hijo. Puedo amarlo todo. No tengo ya ni que pensar en ello. Veo una calle llena de gente y una luz hermosa entra dentro de mí. Miro a un pájaro en el cielo o me encuentro con un viajero en el camino. Cualquier cosa, hijo, cualquier persona. Todos desconocidos y todos amados. ¿Te das cuenta de lo que puede significar una ciencia como la mía? Bueno, me parece, es un extracto, el cuento es más largo y no acaba aquí, pero me parece que esa es la idea, ¿no? Cuando digo que me encanta Carson porque habla del amor, no es porque hable de ese amor romántico, ¿no? Sino de esa capacidad de amar. Y casi todos sus personajes realmente lo que buscan es eso, ¿no? Amar lo que tienen a su alrededor. En vida, Carson McCullers amó también, claro. Lo que pasa es que la pobre no tuvo mucho tiempo, ni mucho cuerpo, todo hay que decirlo, para hacerlo, porque estuvo bastante enferma. Nació en 1917 y murió en 1967. O sea que vivió apenas 50 años, de los cuales se pasó gran parte de su vida enferma y postrada, lo que dificulta por lo menos bastante el amor físico, ¿no? Si os parece, voy a repasar un poco los amores de Carson McCullers. El primer amor confesado es esta señora, que es su abuela, Lula Caroline Carson Waters, y que ella reconoce como su primer amor, la primera vez que sintió esa sensación. Carson se crió en el conservador sur de los Estados Unidos. Y así habla Carson de su abuela. Dice el modelo, en su autobiografía, el modelo amoroso apareció cuando yo era una niña. Adoré a una anciana dama que olía siempre a verbena y limón. Mi primer gran amor fue mi abuela, a quien yo llamaba Mommy. No tuvo una vida feliz, pero jamás se quejó. Su marido había muerto de alcoholismo. No obstante, Mommy jamás tuvo aversión al alcohol. Una vez, al final de la enfermedad de su marido, fueron a visitarla las damas de la Unión de Mujeres Cristianas contra el Alcoholismo. «Sea que vienen», dijo Mami, a que me deje imponer esa insignia oro y púrpura, pero lo digo sin rodeos. No la quiero. Pertenezco a una gran familia de bebedores. Mi padre bebía, mi yerno Lamar, que era el padre de Carson, que es un santo, también bebe, y yo también bebo. ¿Usted? Pero no es posible, señora Waters. Pues sí, todas las noches Lamar me prepara un ponche y yo lo encuentro buenísimo. Señora Waters, por favor, dijeron espantadas las de la delegación. Y entonces entró papá y Mommy, muy pícara, le dijo: «Es la hora de mi ponche, Lamar, sería delicioso tomarlo ahora mismo». «¿Desea alguna de las señoras acompañarnos?», preguntó papá. Bueno, es un poco el carácter, nos hacemos un poco con esta idea, ¿no? Con esta anécdota, el carácter de esa mujer
que de alguna manera rompía moldes y que fue la primera figura que impresionó a nuestra Carson, ¿no? Le dejó además, porque no tenían, era una familia que tampoco tenían mucho dinero, y le dejó a su nieta preferida, que sin duda era Carson, le dejó cuando murió su anillo de casada. Gracias a eso, a la venta del anillo, pues Carson pudo estudiar en la universidad. Carson siempre conservó, no sé si esta, pero conservó una foto de su abuela en todas las casas donde vivió. Siempre presidía el salón. Y luego, a los 18 años, Carson conoció al que sería su marido, Reeves McCullers, de quien adoptó el apellido. Mantuvo con él lo que hoy seguramente llamaríamos, digo seguramente porque es muy difícil, ¿no? Meterse en las relaciones en el presente ya es difícil, ¿no? Cuando tienes unos amigos y tienen problemas y se separan, ya estás ahí como diciendo sí, pero la verdad en el fondo no lo sé, pues tratar de reconstruir una relación en el pasado todavía más. Pero ahora os voy a dar algunos datos. Tuve una relación bastante tormentosa y tal vez tóxica, calificaríamos hoy, ¿no? Se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar, él se fue a la guerra. Había siempre, los dos tenían cierta ambigüedad sexual, ¿no? Porque decían que realmente Reeves tenía un componente homosexual grande y de Carson también se decía, ¿no? que tenía esa parte lesbiana. Reeves quiso que se suicidaran juntos en un momento dado y finalmente fue solo él quien lo hizo. Dice Carson, la primera vez que lo vi sufrí una conmoción, la conmoción de la belleza pura. Era el hombre más apuesto que yo había visto en mi vida. Esto con 18 años. Reeves era un huérfano que se había criado en casa de diferentes tías, lo había pasado muy mal. Era muy reservado y quería ser escritor como Carson, eso les unía. Lo que pasa es que Reeves no llegó a publicar nunca nada, más bien se dedicó al alcoholismo, en el que Carson también lo acompañó, desgraciadamente. Se habla de que de alguna manera había bastante competitividad entre ellos, ¿no? Viendo también la diferencia, ¿no?, entre sus carreras, algo de envidia. Pero, sin embargo, Carson dejó por escrito en distintos sitios el apoyo que él le brindó, sobre todo en los primeros años de su carrera. Cuando estaba escribiendo El corazón es un cazador solitario, le leía cada capítulo a Reeves y una vez le preguntó, ¿crees que es bueno? Y él le dijo, no creo que sea bueno, sé que es extraordinario. Reeves, ya digo, fue alcohólico y sufrió bastante. Ella dice, no, yo nunca reconocí la cualidad perdida de Reeves hasta que fue demasiado tarde para salvarlo y para salvarme yo. Él tenía una constitución física espléndida y por aquellos días yo no hubiera sido capaz de reconocer el alcoholismo. Esto en los inicios de la relación, claro. Las desavenencias entre ellos fueron constantes, ¿no? Y bueno, en un momento dado Carson descubre que él está falsificando sus cheques y eso ya pues es la gota que colma el vaso y inicia los trámites de divorcio. Él estuvo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en Europa, donde fue condecorado, y cuando estaban separados se escriben, la verdad, unas cartas que están llenas de amor. Si uno lee las cartas puede pensar que de verdad se quieren, por eso digo que complicado es todo, ¿no? Cuando vuelve, tanto es así que cuando vuelve se vuelven a casar, pero de nuevo la relación hace aguas y se separan. Y entonces Carson decide embarcarse, porque le gustaba muchísimo navegar, viajar en barco, embarcarse en el Queen Elizabeth rumbo a Inglaterra. Y entonces cuando llevaba varios días en alta mar, Carson cuenta que estaba sentada un día en la cubierta y ve a un hombre a lo lejos y dice, uy, qué parecido este hombre a Reeves, ¿no? Y al día siguiente vuelve a verlo y dice, pues hoy se parece todavía más a Reeves. Así que fue al capitán y le preguntó, ¿hay un tal Reeves McCullers entre los pasajeros? Y le dijo, no, ninguno. Y días después, en el barco todavía, recibe una nota que dice, querida Carson, yo también estoy a bordo. Así que ella le envía una nota y le dice, qué bien, ¿por casualidad estás libre para almorzar? Reeves se había metido como polizón buscándola. O igual decíamos que eso es acoso también, es verdad, ¿eh? Y con razón. Bueno, poco después ya Reeves
hacen un viaje a Francia porque a los dos les gusta mucho el país, pero se intensifican las peleas, cada vez beben más. Reeves intenta suicidarse, le propone a Carson llevar el pacto suicida, provoca un accidente en coche y Carson se asusta y huye a Estados Unidos. Y el 19 de noviembre de 1953, Reeves McCullers se suicida. Se toma una sobredosis de barbitúricos en la habitación de un hotel de París. En su autobiografía, Carson le cuenta a la que sería su psiquiatra luego, le habla de Reeves. Dice: recuerdo una noche en que subimos al techo en mansarda de nuestra casa para ver la luna. Pasamos momentos tan agradables juntos y por eso todo fue más difícil. Si Reeves se hubiera portado mal todo el tiempo, hubiera sido un gran alivio, porque yo hubiera sido capaz de dejarlo sin tanto dolor. Pero no lo olvide, él significó mucho para mí en la época en que escribí El corazón es un cazador solitario y Reflejos en un ojo dorado. Yo estaba totalmente absorta en mi trabajo y si la comida se quemaba, a él le daba igual. Se ha hablado mucho también de la bisexualidad o del lesbianismo de Carson. Ella nunca se preocupó en etiquetar el amor. En eso me parece que era tremendamente moderna, que el género fluido, esto ya lo llevaba a cabo Carson en su día, ¿no? En la novela que tiene Frankie la boda, Frankie Adams, que es un adolescente, el personaje principal, que dicen que es el alter ego de Carson, dice: me gustaría un mundo en el que la gente pudiera instantáneamente pasar de chico a chica o viceversa todas las veces que quisiera hacerlo. La gente debería ser mitad chico y mitad chica. Yo me apunto a eso enseguida. Dicen que se enamoró de varias mujeres, de Catherine Ann Porter, pero sobre todo la que marcó muchísimo y dejó una marca en su corazón fue esta guapísima mujer que es Anne-Marie Schwarzenberg, de apellido imposible, a la que Thomas Mann definió como el ángel devastado. Cuenta Carson cómo conoció a Anne-Marie. Dice: tenía un rostro, lo supe enseguida, que me perseguiría hasta el final de mi vida. Cuando nos conocimos, me dijo: no sabes lo que significa estar curada de esta terrible adicción. ¿Qué terrible adicción?, pregunté. ¿Nadie te ha hablado de mí? No, ¿qué tenían que decirme? He estado tomando morfina desde los 18 años. Y un poco más tarde, ese mismo día, me dijo: te quiero lo suficiente como para pedirte que me prometas que nunca tomarás drogas. ¿Drogas? Es lo último que se me había ocurrido. Le pregunté cuánto tiempo hacía que había dejado la morfina y me contestó: la he dejado hoy. La madre de Anne-Marie, una de las mujeres más ricas de Suiza, una aristócrata poderosísima, le pegaba a su hija y a los 17 años le repetía constantemente que era drogadicta, comunista y lesbiana. Nos quedamos hasta tan tarde esa noche que Reeves estaba preocupado y furioso cuando volví. «Por Dios, ¿qué estuviste haciendo toda la noche? Hablando. ¿Estás enamorada de Mademoiselle Schwarzenberg?», preguntó. «No lo sé», dije. Bueno, algún tiempo después, Carson se siguieron carteando, se siguieron viendo, establecieron una relación de muchísima amistad, amor o lo que sea, ¿no? Y un tiempo después, Carson recibe un telegrama para que vaya urgentemente a casa de su amigo Freddy y ahí se encuentra con Anne-Marie al piano tocando Mozart, el mismo Mozart, una y otra vez. Bastante ida, ¿no? Trataron de calmarla, pero no había manera. Fueron a discutir su amigo y ella la situación y entonces ella se encerró en el baño y de pronto vieron que salía un hilillo de sangre por debajo de la puerta. Fred le dijo: ve corriendo por un médico. Carson salió. Cuando llegó estaba la policía, le habían cosido la herida, se la llevaban a la fuerza mientras ella pataleaba. Pero antes de irse, Anne-Marie le dijo: gracias, cariño, y la besó. Y esa fue la última vez que se vieron. Se siguieron escribiendo. Carson le dedicó Reflejos en un ojo dorado, se lo dedica a ella. Y se recuperó en Bellevue, en un sanatorio,
de sus adicciones y de sus problemas mentales y volvió a Suiza y le escribió una notita a Carson que decía: gracias eternamente, si vuelvo traduciré reflejos en un ojo dorado. Carson, recuerda cómo nos entendíamos y lo mucho que te quise. No te olvides de la magnífica obligación de trabajar. Y nunca olvides, por favor, lo que a nosotras nos ha conmovido profundamente. Con mi cariño, lleno de ternura, tu Anne-Marie. Un poco tiempo después estaba paseando por Sils, en Suiza, con su bicicleta, se cayó, se golpeó la cabeza y murió. Bueno, es un poco trágico, sí, aunque la vida es un poquito trágica, la de esta mujer, es verdad. A mí solo me gustan la gente trágica. Yo cuando leo a un autor, sobre todo poetas, no sé qué me pasa, que primero los leo y los que me apasionan, luego empiezo a investigar y os han suicidado o han acabado en un psiquiátrico. Digo, madre mía, esto espero que no sea premonitorio. Bueno, hacia el final de su vida, como anécdota, Carson viajó a Inglaterra para participar en un decepcionante y decadente simposio sobre el amor, donde disertaban Joseph Heller o Kingsley Amis, y cuando llegó su turno, la pobre, la verdad es que no tenía mucho que decir sobre el amor, dijo: ya no me queda nada de él. Pero bueno, sigamos con más desgracias. La segunda razón por la que me gusta también, aunque parezca desgracia, Carson McCullers, por la que amo a Carson McCullers, es por la enfermedad, porque fue una enferma toda su vida y creo que del dolor realmente... El dolor es una materia prima, ¿no? para escribir, para hacer belleza, es así. Creo además que los enfermos tienen un halo especial, ¿no? He sabido que a mí me interesa la enfermedad. Tengo un libro que se llama Dicen los síntomas y evidentemente quedó claro ahí que me interesa ese lugar al que están destinados casi todos los cuerpos, ¿no? Pero me interesa precisamente la parte que normalmente se escamotea. El dolor o la incapacidad que produce la enfermedad son terribles y ya lo sabemos, ¿no? Parece que sea lo único. Y sin embargo la enfermedad tiene algo positivo también. Esa lucha que mantenemos en nuestro cuerpo, en el interior, cuando estamos enfermos, de alguna manera a mucha gente por lo menos la hace pacífica, la eleva de una forma, ¿no? Virginia Woolf decía que los enfermos pertenecen al ejército de los desertores, ya no luchan hacia afuera. Y también decía que son los que mejor saben mirar el cielo. El cuerpo, sus vicisitudes y sus enfermedades me parece casi la única manera fiable de medir esa convención que llamamos tiempo. Y en este caso me interesa el dolor que sufrió Carson también como fuente de escritura. No se trata de hacer apología, ¿no? ni de romantizar la figura del maldito que sufre, pero sí de indagar en esa opción sincera, de crear a partir de él, de rebelarse contra él también, o de amortiguarlo a través de la escritura. Las conexiones entre literatura y enfermedad han sido muchas y muy fecundas, ¿no? Muchos son los escritores que empezaron a leer o a escribir a raíz de una enfermedad por tener que estar convalecientes en la cama. A Carson le pasó. En su infancia, casi en su adolescencia, padeció una fiebre reumática que no supieron diagnosticar además, y durante esa convalecencia se leyó a todos los autores rusos, a los grandes autores rusos. Son muchos autores los que han lidiado con la enfermedad. Virginia Woolf con la esquizofrenia, Susan Sontag con 2 cánceres, Proust con el asma, Kafka con la tuberculosis. Umbral decía ser un enfermo profesional directamente. McCullers supo también mucho de enfermedad. Tuvo una mala salud toda su vida, una vida que además no pasó de los 50 años. Enfermó, ya digo, siendo niña y además sin diagnóstico claro, era un reuma cardíaco que la llevaría luego, posteriormente, a tener varios ataques cerebrales, varios ictus que le irían mermando sus capacidades. Esa primera convalecencia le sirvió para leer, la segunda para escribir
El corazón es un cazador solitario, su primera novela que escribió con 22 años y publicó con 23. Y es una novela espléndida, de una madurez alucinante. Es verdad que las adicciones, aparte de la enfermedad, las adicciones a lo largo de su vida al alcohol y al tabaco tampoco ayudaron. Las podemos ver también tal vez como enfermedades, ¿no? Lo digo para que os hagáis una idea de la juventud. A los 24 años sufrió su primera embolia, que le dañó temporalmente la vista y le provocó jaquecas. El segundo ataque sucedió en París en 1947 con apenas 30 años y la dejó ciega del ojo derecho y le produjo una parálisis permanente en el lado izquierdo del cuerpo. Lo cuenta así ella. Perdón. Un día noté una alteración de mi visión lateral. Inmediatamente supe que era el segundo de esos aterradores ataques. Fui al hospital de París y el médico lo confirmó. Dijeron que se trataba de un caso muy peculiar porque no tenían noticias de nadie que hubiera sufrido ataques a mi edad. Yo tenía apenas 30 años. La visión nunca se recuperó y la movilidad poco, la verdad. Nunca superé aquel ataque. Me enviaron al Instituto Neurológico del Hospital de Columbia. Mi madre, bendita sea, creyó que un bistec para almorzar, un bistec para cenar y a veces un bistec para desayunar me curarían. El médico le explicó que la dieta nada tenía que ver con mis ataques. Es todo tan raro, decía mamá. Antes de irse a París, Carson subía por las escaleras, trabajaba en el ático y yo podía oír sus pasos arriba y abajo y esas caminatas que se daba. Estoy segura de que tanta actividad ha sido en parte la causante de la enfermedad. Y también París. Supe que tomaban vino 3 veces al día. En fin, no sé. Las madres, siendo madres, con los bistecs ahí a ver si se curan sus hijos. Finalmente descubrieron que esos ataques estaban relacionados con ese reuma cardíaco que había sufrido siendo casi una niña. Pero no quedó ahí la cosa. A los 45 años se le descubre un cáncer y le extirpan un pecho, varias operaciones de 8 horas de su mano izquierda, de cadera. Le tenían que amputar una pierna al final de sus días. Y Carson lo que hacía era escribir y escribir. Incluso cuando ya casi no podía ni hablar, evidentemente no podía escribir y le costaba que le entendieran, siguió dictando, tenía necesidad de contar con palabras. Y nos dejó pues, Iluminación y Fulgor Nocturno, que es su autobiografía que dictó estando ya en la cama. El 15 de agosto de 1967, a los 50 años, la edad que yo voy a cumplir, sufre la última y devastadora hemorragia cerebral, permanece en coma 47 días y muere en el hospital de Nyack. Bueno, hemos hablado de las enfermedades físicas, pero también hay algún tipo de enfermedades que podríamos llamar mentales, ¿no? Y que muchas veces están tan relacionadas con, en este caso, con tantos dolores, ¿no? Carson tuvo también un intento de suicidio y le ingresaron en un hospital donde un psiquiatra muy vivo, lo digo con ironía, le recomendó que abandonase la escritura porque era una neurosis de la que tenía que liberarse. Menos mal que 10 años después, otra psiquiatra, que es esta mujer, Mary Mercer, tras sufrir una depresión, también al sumarse al fracaso de una obra que escribió, The Square Root of Wonderful, que ella misma dijo, ¿cómo pude escribir esta basura? Es lo único malo de lo que se arrepiente, le animó a seguir escribiendo. La doctora Mercer fue muy importante en la última parte de su vida. Y Mary cuenta así, cuando la conoció, dice, pareció sorprenderse mucho al verme, recuerda. Casi inmediatamente me dijo, doctora Mercer, he perdido mi alma. Y yo le respondí, no creo que haya perdido su alma, señora McCullers, pero puede que se le haya extraviado. La propia Carson también cuenta cómo conoció a la doctora Mercer. Dice, mi madre había muerto y yo estaba enferma y muy lisiada. Varios psiquiatras conocidos míos insistían en que fuera a ver a la doctora Mercer, pero yo me resistía, no solo por el horror que me inspiraba el Hospital Payne Whitney, sino porque me resistía a la psiquiatría. No admitía que fuera una ciencia médica. Lo único que me queda, les decía yo, es mi mente y no voy a permitir que nadie juegue con ella.
Supuse que la doctora Mercer sería fea y mandona y que trataría de invadir territorios particulares de mi alma. Yo retrasaba esa llamada y sufría porque la retrasaba. Iba con mi muleta hasta el salón, levantaba el teléfono y colgaba. Finalmente llamé y con voz suave y agradable la doctora Mercer me dio cita. Ese día me desperté a las 3 de la mañana y a las 9 ya estaba vestida para ir a una cita a las 11. Media hora antes estaba en el consultorio. Pasar por la cortina de la entrada me resultó difícil y me dio un golpe que casi me hizo caer. Jadeante, sin aliento, me encontré por fin frente a la doctora Mercer. Era y es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. La doctora Mercer no solo me agradó, sino que la amé de inmediato y, lo que es más importante, supe que podía confiar en ella. Le entregué toda la rabia y la frustración de mi vida porque sabía que ella sabía lo que estaba tocando. Cuando la sesión hubo terminado, la doctora me preguntó si tenía algo que hacer. «Irme a casa a pensar en estas cosas», le dije. «Es la hora del almuerzo», dijo ella, y para mi sorpresa y deleite me preguntó, «¿Desea almorzar conmigo?». No mencionamos la psiquiatría durante la comida. Hablamos de libros, pero la mayor parte del tiempo permanecimos calladas. En nuestra primera sesión me había dicho, «Amo las palabras, pero le advierto, señora McCullers, que no voy a dejarme seducir por las suyas». He visto su obra, Frank y la boda, pero no he leído ninguno de sus libros y quiero que siga siendo así hasta que termine la terapia. La terapia fue maravillosamente bien y en menos de un año me dio el alta. Hoy somos amigas devotas y no puedo imaginar vivir sin nuestro amor. Bueno. Tercera razón por la que amar a Carson, la inmensa ternura de sus personajes. Yo creo que lo mejor de la obra de Carson es la huella que dejan los personajes que crea. El amor entre esos dos hombres sordomudos que llevan una armónica vida hasta que uno de ellos empieza a actuar de manera violenta y se vuelve loco. Esa mujer gigante, fuerte, independiente que se enamora de su primo lejano, un enano jorobado. El capitán del ejército que lleva toda la vida reprimiendo su homosexualidad. Un juez veterano que se atormenta con el deseo sexual reprimido hacia un joven de color. O ese adolescente que se enamora de la novia de su hermano. Carson tenía una increíble capacidad de mostrar la diferencia, lo anormal. Y digo anormal en contraposición con lo normal, aun sabiendo que la normalidad no existe o solo existen los prejuicios realmente. Pero lo hacía además con una absoluta naturalidad, desde dentro y no desde fuera. No era impostado, no se acercaba a los personajes como si fueran criaturas exóticas, fingiendo esa normalidad porque es políticamente correcto, ¿no? Yo creo, y ojo que estamos hablando de 1940, ojalá hoy en día la gente se acercara así. Ella dice, cuando escribo sobre un ladrón me convierto en un ladrón, cuando escribo sobre el capitán Penderton me convierto en homosexual, cuando escribo sobre un sordomudo me convierto en sorda durante toda la historia. Se nota. McCullers, de alguna manera, sin grandes alardes, subvirtió el código de la época en su obra. No respondió a lo que se esperaba de ella, una mujer del sur. Sus personajes son terriblemente modernos. Hoy en día se pueden leer y no necesitamos tener ningún código de época para seguirlos. Sus mujeres son mujeres feministas fuertes que no imitan a los hombres. Sus hombres, algunos son frágiles y muestran su fragilidad y su ternura, y otros están atrapados en su violencia. El corazón es un cazador solitario, es la primera novela que publicó, y Carson define así a sus personajes. He aquí a heroicos perdedores, un mudo, un borracho comunista, un anciano médico de raza negra, el dueño de un bar que observa y compadece y una adolescente inquieta. Con todos estos cuatro personajes se relacionan a través del personaje, digamos, central, que es Singer, que es sordomudo. Y dice Carson, a causa de su sordera, la relación de Singer con el mundo exterior es vaga e imprecisa. Sus amigos pueden atribuirle todas las cualidades que les gustaría que tuviera.
Cada uno de estos personajes crea su manera de entender al sordomudo a través de sus propios deseos. Es tremendamente interesante, ¿no? Porque él va viendo todo y cada uno cree que Singer es de una manera y se construye de una manera al relacionarse con Singer. Y bueno, como no, está el amor siempre presente, ¿no? Entre el adolescente que busca, pero sobre todo ese amor increíblemente generoso que siente Singer hacia su compañero, también sordomudo, Antonopoulos, y que acabará en el psiquiátrico. En Reflejos de un ojo dorado, Reflejos en un ojo dorado, hay tal vez algo menos de compasión hacia los personajes, hay bastante más violencia soterrada. Se cuenta la historia de un puesto militar en época de paz a través de un matrimonio en que la esposa es infiel con otro capitán cuya mujer está enferma y el marido, el capitán Penderton, se enamora de un soldado que cree que le corresponde, es un homosexual reprimidísimo, pero que al final descubre que está interesado por su mujer. Lo increíble es que es un personaje difícil, ¿no? Y realmente no muestra lo mejor del mundo. Es un personaje que tiene mucha violencia. No sé si habéis visto El poder del perro, pero pues es estupendísima la película y se parece. Hay un hilo que une mucho para mí a estos dos personajes. Acabas empatizando incluso con esta persona que es capaz de generar tanta violencia, ¿no? Porque lo entendemos. La empatía que nos produce Carson es tremenda. Y cómo muestra toda esa violencia, no ya en una época de guerra, sino en una época de paz, toda esa violencia soterrada que se da en la intimidad de las relaciones, que se da en la jerarquía del ejército, esa violencia que a veces se llama matrimonio, esa violencia que ejercemos a veces contra nuestro propio deseo al reprimirlo. Causó bastante revuelo en la época esta novela, sobre todo, ¿qué os voy a decir?, ¿no? En el pueblo de Carson, en Columbus, allá en Georgia, y sobre todo especialmente en el Fort Benning, porque tenían un puesto militar vecino, ¿no? Dice, todos me acusaron de escribir sobre todos. Debo decir que los personajes eran totalmente imaginarios. Los del Ku Klux Klan me llamaron por teléfono para decirme, somos el Klan y no nos gustan los negros ni los maricas. Esta será tu noche. Esa noche Carson, que estaba allí, llamó a su padre y vino con la policía, montaron guardia. Ella no se enteró de nada porque cogió una pulmonía y estuvo casi inconsciente. En La balada del café triste, que es una novelita corta y maravillosa, una mujer con una personalidad, Miss Amelia, con una personalidad absolutamente tremenda, alta y con muchísimo coraje, que se ha casado por primera vez con el típico guapo malote y lo ha mandado enseguida a tomar viento, se enamora del primo jorobado, casi enano, que aparece por el café, ¿no? Es una especie de western casi, crepuscular, es tremendamente interesante. En Frank y la boda reconstruye, hace un análisis absolutamente minucioso y fino de la crisis de adolescencia a través de un personaje adolescente que es huérfana de madre, que tiene sobre todo a su hermano que se va a casar. Y ella no sabemos si se enamora de la novia del hermano por identificarse con el hermano, de la idea del amor o de pertenecer a algo, ¿no? Es una grandísima novela también. Luego tiene relatos, en El aliento del cielo están recogidas, están incluidas también sus novelas cortas y unos cuantos relatos que publicó. Y Reloj sin manecillas, que es la de este personaje que tiene también cierta inclinación hacia un muchacho de color, que a mí es la que menos me gusta, pero bueno, también vale la pena. Y por último, Iluminación y fulgor nocturno, que es esta autobiografía que ella dictó y que dictó estando ya que no podía escribir y que pidió también que incluyeran las cartas de amor entre ella y Reeves cuando él estuvo en la guerra. Lo que tienen casi todos los personajes, bueno, por no decir todos siempre, de Carson, es un sentimiento de extrañeza ante el mundo que les rodea.
un sentimiento de no pertenencia de sus personajes. Algunos lectores, algunos críticos de la época criticaron su predisposición hacia lo morboso, pero la ternura siempre acaba desarmando esos comentarios. La empatía que provoca leerlos hace que las acusaciones de degeneración, os recuerdo que estamos en 1940, hace que nunca lleguen a protestar, salvo todo eso, ¿no? Del Ku Klux Klan, que evidentemente pues debió ser terrible. Vemos, el Ku Klux Klan le dijo también, con tu primer libro ya supimos que eras amiga de los negros, ahora con este no hay duda de que eres una tortillera. Como vemos, no es de ahora eso de esa peligrosa identificación entre el personaje y el autor, que parece que ha vuelto esto. Yo creo que estamos viviendo un momento un poco extraño en la literatura, ¿no? En que de pronto parece que tenemos que coincidir totalmente, no ya solo con el autor, sino con los personajes, ¿no? Con la moral o con la forma de pensar o con las ideas políticas que tengan los personajes de las novelas. Hay una cierta cultura de la cancelación. Hace poco leía la crítica de una lectora sobre la novela de un amigo, Antonio Tocornal, que decía que su libro le había encantado, Bajamares le había encantado, pero que no le había puesto más que 3 estrellas porque ella con el maltrato animal es que no podía. Y dices, bueno, ¿será que mi amigo maltrata a los animales en sus ratos libres? Y no, era su personaje que en un momento dado mataba al perro. Entonces, por eso no le podía poner un 5 a la novela. Parece una locura, pero esto está pasando ahora, ¿eh? Está pasando. Hoy parece que tenemos 2 opciones. O nos identificamos con la moral de los personajes, que a menudo se confunde además con la del autor, o defendemos que hay que pasar totalmente de la dimensión moral de una obra y fijarnos solo pues, en la técnica, algo que también puede parecer absurdo, ¿no? Si nos lo planteamos. Quiero decir que hay una tercera opción que nos puede, sin censurar, por supuesto, cada uno lee lo que le da la gana, pero a mí me gustan algunos autores porque me gusta su mirada sobre el mundo, me gusta cómo lo interpretan, cómo lo reconstruyen, me gustan las claves morales que se esconden detrás y que no tiene que ver con lo que dice un personaje, evidentemente, tiene que ver con todo lo que sucede, ¿no? Cómo organiza la acción y con cómo pasan las cosas, ¿no? Ahí hay una moralidad y ¿por qué no tiene que haber? ¿Por qué no tenemos que conectar con la moral de un autor? Yo conecto sobre todo con Carson porque me gusta su moral, porque estoy cerca de esa necesidad que tenía ella de dar voz a los desheredados, ¿no? de hacerlos héroes donde tal vez en la vida no tenían la oportunidad. Cuarta razón, la moral. Aquí he puesto la moral, pero aquí he puesto lo democrático de la trama, por no repetir. Sí, tiene que ver también, claro, con la escritura de Carson. La cuarta razón, y en esto yo creo que he sido un poco, no sé si egoísta o qué, cómo decirlo, ¿no? He cogido a Carson para dar esta charla porque creo que es lo que me hace falta ahora. Creo que yo he estado muy obsesionada con el estilo. Me parecía que la forma de contar las cosas era lo más importante, que ya solo hay estilo. Y de pronto pienso en Carson, que dice: las sutilezas de la estética no han entrado nunca entre mis preocupaciones. Volar me interesa por sí mismo y no deseo poner impedimentos a los pájaros para estudiar el mecanismo del vuelo. Qué bonito, ¿no? Y qué absurdo de pronto dices, ¿qué pasa? ¿Que quieres parar al pájaro para estudiar cómo vuela? ¿Estás tonto? ¿Qué? Esto no puede ser, ¿no? Bueno, yo creo que Carson, evidentemente, si buscáis mucho estilo, ¿no? En sus libros no lo vais a encontrar, ¿eh? Quiero decir que están bien escritos, pero es un estilo sobre todo funcional. No está encantadísima con las frases que le están saliendo y eso se nota. Yo ya digo, tiendo a deslumbrarme por el estilo, por esas sutilezas
de la estética, y me pasa no solo en la literatura, creo que me pasa en la vida, ¿no? Sabéis, esas personas que son muy inteligentes y te cautivan y son muy modernas y muy cool y todo, pues yo me dejo embaucar. Pero luego están esas otras personas que llegan puntuales y que son generosas y son empáticas y siempre están ahí, pues y igual no les importa tanto la estética. Yo sé que no son cosas excluyentes, pero me parece que hay algo de esa dicotomía entre la trama y el estilo. Al final la trama es algo que nos llega a todos, la trama es algo democrático, la trama tiene también algo de ética. Yo creo que la moral está en la historia que nos están contando, no tanto en el cómo, ¿no? La ética más profunda sucede allí, por más que lo primero que nos llegue es verdad, lo más físico entre el autor y el lector es el lenguaje, la forma en que ha trabajado el lenguaje, cómo están trabajadas las frases. Estoy defendiendo esto y creo que me he pasado haciendo entrevistas defendiendo lo contrario. Esta es mi esquizofrenia habitual, ¿eh? Pero pienso que hay que ser de verdad muy buen escritor a otro nivel para no engolosinarse con la propia prosa, con el propio trabajo con el lenguaje, sino ir más allá, estar realmente al servicio de la historia, que es lo que nos interesa. Flaubert, ya cuando escribía Madame Bovary, contaba que tenía que matar metáforas que se le ocurrían, imágenes que le salían, y que las tenía que matar como mosquitos porque le impedían concentrarse en lo que quería contar, entregarse de verdad a la historia. Por eso ya digo, no es que Carson tenga mal estilo, para nada. Lo que he leído al principio está muy bien escrito, ¿no? Pero no es su objetivo. No es que piensen, ¡uy, qué bien escribe, qué inteligente es! Su objetivo es transmitir unas ideas y su objetivo es conmover. En ese sentido, es una escritura alejada de la pedantería, del intelectualismo, no pretende oscurecer la prosa, y eso que yo admiro a Clarice Lispector, quiero decir que hay prosas oscuras que son maravillosas, pero ella no pretende hacer este tipo de literatura. Por eso para ella eran tan importantes eso que llamaba las iluminaciones, ¿no? Esos destellos que de pronto le indicaban por dónde tenía que seguir la historia. Dice, ¿cuál es el origen de una iluminación? En mi caso, llegan después de horas de búsqueda y de preparación anímica, pero llegan como un relámpago, casi como un fenómeno religioso. Si mis lectores me permiten, me referiré a las iluminaciones que he tenido. Cuando estaba escribiendo El corazón, es un cazador solitario, qué titulazo, después de varios meses de frustración, me puse a caminar de un lado a otro cuando me di cuenta de que Singer era sordomudo. En Frankie y la boda, la luz se hizo cuando me di cuenta de que Frankie estaba enamorada de la novia de su hermano. Esas iluminaciones son las genialidades que tienen que ver con esa trama, ¿no? Que tienen que ver con ese arte, que digo, como lo entendía Carson. Y los momentos más espantosos los reconoce cuando no tenía absolutamente ninguna iluminación y tenía miedo de no poder escribir nunca más. Ese miedo es uno de los horrores de la vida del escritor. ¿De dónde proviene la obra? ¿Qué azar? ¿Qué ínfimo episodio dará comienzo a la cadena de creación?, se preguntaba. Y es que yo lo he reducido un poco como si solo existiera trama y estilo, pero evidentemente la escritura es algo donde entran tantísimos elementos, el trabajo con el lenguaje, sí, pero también la construcción de los personajes, el ambiente, el tono, la atmósfera, el sitio donde se sitúen, y algo que es absolutamente misterioso, que no sabemos bien qué es, y por eso seguimos escribiendo y seguimos leyendo, que hace que una historia funcione o no funcione. Yo el secreto no lo sé. Bueno, quinta razón, son 8 solo, ¿eh? Es que no sé si me estoy alargando mucho. Voy a cortar un poco porque pensaba que duraría menos. Bueno, la quinta razón la he titulado Crecer a la contra, porque Carson McCullers se crió en el sur. Se la ha encuadrado en eso que llaman el gótico sureño, junto a William Faulkner, Flannery O'Connor o Eudora Welty. Un estilo que incluye elementos sobrenaturales, pero que a diferencia del gótico puro, aquí en el gótico sureño se tratan cuestiones sociales, ¿no? Sobre todo raciales, como sabréis, ese sur vencido tras la guerra civil. Bueno, pues en este panorama
se encuadra la obra de Carson McCullers, aunque ella es interesante porque no le gusta demasiado esta etiqueta y ella prefiere, dice que realmente entronca mucho mejor esa tradición o esos escritores como ella, William Faulkner, los que hemos dicho, con el realismo ruso. Ella cree que son herederos de eso. Y dice que realmente la Rusia zarista y el sur de Estados Unidos en aquella época, a principios del siglo XX, se parecen muchísimo. Y lo argumenta muy bien. No lo voy a leer, voy a hacer un resumen porque me he dado cuenta de que me he pasado, pero dice, por ejemplo, que una característica de los dos territorios era el escasísimo valor que tenía la vida humana en esos sitios. Y por eso muchas veces a los rusos se les ha tildado de crueles cuando escribía, y a los del sur también. Pero ella explica que realmente no es la crueldad, porque la crueldad se lleva contando desde los griegos, hay obras desde el Antiguo Testamento, hay cosas que son muchísimo más crueles, pero tal vez en lo que reside un poco esa sorpresa, o que al público le costaba un poco entrar en eso, era en la forma en cómo se contaba, mezclando lo trágico con lo humorístico, lo grandioso con lo trivial, lo sagrado con lo licencioso. Decía, si por ejemplo un niño muere y la vida y la muerte de ese niño se presentan en una sola frase y luego el autor pasa por encima sin comentario ni aparente compasión y continúa sin cambiar de tono, con algún detalle trivial, el método de representación parece cínico. Esto es lo que chocaba un poco, ¿no? Y es porque otra de las características también importantes para ella, que se dan tanto en el sur como en esa Rusia, y ahora lo vemos, no es por nada con esta dureza, ¿no? de los rusos que han tenido siempre, que no es evidentemente insensibilidad, pero sí hay una dureza especial. Dicen que las cosas, por lo menos en aquella época, las cosas materiales tenían un valor exagerado. También porque la vida abundaba, los niños nacían y morían, y sin embargo las cosas quedaban. En Chekhov, en Los campesinos de Chekhov, la pérdida del samovar en la casa del pueblo es casi tan triste o más que la muerte de Nikolai. Es así de terrible, ¿no? En el sur pasaba un poco lo mismo, ¿no? Bueno, Lucille Carson se crió en ese sur. Es verdad que en una casa con mucho amor, porque los padres eran tremendamente avanzados para la época, eran personas buenas y además cultas. Ella tocaba el piano cuando era pequeña y tuvo una niñera negra a la que ella adoraba, Lucille. Y precisamente ella vivió todas las injusticias, la fealdad de la injusticia a través de ella, siendo muy pequeña ya, cuando un taxista se negó a llevarla a casa porque era negra, a subirla en el taxi porque era negra, pero unos años después, cuando la depresión, la familia tuvo problemas económicos y no tuvieron más remedio que despedirla. Ella se fue a trabajar a casa de otra familia blanca y la acusaron de envenenarlos con la comida. Pese a que los padres testificaron a su favor, finalmente la condenaron a 1 año de prisión. Y eso marcó muchísimo a Carson. Lucille la buscó muchos años, cuando ya era una escritora famosa, fue a buscarla a su casa de Nueva York, se tomaron una ginebra y Carson le confesó que realmente toda su vida la semilla de deseo de justicia que había tenido a lo largo de su vida y que había puesto en su obra era por ella. Eran muy amigos. Bueno, yo creo que ese extrañamiento que tenía ella en ese lugar extraño donde le había tocado crecer es muy importante. La explica muy bien como escritora, ¿no? La mirada literaria de extrañamiento es muy necesaria. Bueno, tengo cosas interesantes, pero las voy a saltar, porque si no, no llegamos. Bueno, algo un poco más de frivolidad, pero no tanto. Sexta razón por la que amar a Carson es porque me encantan sus amigos, los amigos que tuvo. Uno de sus grandes amigos fue Tennessee Williams, el dramaturgo Tennessee Williams, con quien pasó muchos ratos y muchas vacaciones juntos.
Carson cuenta así cómo se conocieron. Dice, al principio del verano recibí una carta de un dramaturgo del que había oído hablar pero que no conocía personalmente. Era Tennessee Williams. Me decía que como estaba delicado de salud y temía morirse pronto, deseaba conocerme. Me fui a verlo a Nantucket inmediatamente. Aquel verano de 1946 fue magnífico, un verano de sol y amistad. Todas las mañanas trabajábamos sentados a la misma mesa, él en un extremo y yo en otro. Comíamos patatas Carson casi todos los días, una receta mía de patatas al horno con mantequilla, cebolla y queso, un plato muy nutritivo después de nadar un largo rato. Por la noche Margot nos invitaba a cenar. Era una cocinera maravillosa. Criaba sus propios lechones, pero Tennessee, poseído no sé por qué demonio, les daba de beber whisky, lo que los volvía locos. Así que cenábamos lechones enloquecidos. Pero ojo, porque Tennessee cuenta su parte, cómo lo bebía él, y hay una pequeña variación. Dice, por ese tiempo yo le había escrito a Carson McCullers, a quien no conocía, sincerísimos elogios de su nueva novela Frankie la boda. Y en mi carta le decía también que estaba ansioso por conocerla. Debió de ser una carta muy persuasiva, pues apenas unos días después vino a Nantucket. Al bajar del ferry se veía altísima, Carson era inmensa, con sus pantalones anchotes, su gorra de béisbol y su deliciosa sonrisa irónica. Después de saludarnos afectuosamente, le dije que se me antojaba ir a nadar un rato. Le encantó la idea y nos fuimos a la playa con mi amigo Santo, que estaba borracho. En la playa ocurrió una escena que en retrospectiva suena chistosa. Santo salió del vestidor y se dirigió al ala frontal del balneario, donde había una hilera de tumbonas con respetables damas allí. Por alguna razón, a Santo le desagradó el aspecto de esas damas y cómo lo miraron al pasar. Y dirigió contra ellas su cólera. ¿Qué mierdas están mirando? Son ustedes un atajo de viejas comepollas. Supongo que ahora esto no causaría tanto escándalo, pero en el verano de 1946 me sorprendió que las damas no se desmayaran. Carson, sin embargo, estaba feliz. Tennessee, querido, dijo, este muchacho es maravilloso. ¿Qué suerte tienes de andar con él? Yo no quedé muy convencido de que eso fuera buena suerte para mí. Luego fuimos a casa y nos instalamos en Pine Street número 31. Carson era excelente cocinera y arreglaba la casa mientras preparaba la comida. Fue precioso por un tiempo. Ella se alojó en la planta baja y nosotros en la recámara de arriba. Santo estaba bajo control temporalmente. Carson tocaba el piano y creaba una atmósfera de armonía en la casa. Una noche hubo una gran tormenta. Todas las ventanas se rompieron y nunca fueron reparadas. Una gata embarazada se metió por una ventana y parió muchos gatitos en la cama de Carson. Santo hizo de comadrona. Gracias a la parte tierna del carácter de Carson y a cierta intuición natural sobre los animales, Carson dio a la gata durante el parto cucharaditas de whisky para conservarle la fortaleza. Funcionó y la gata nos dio 8 o 9 gatitos. Bueno. Sigue, ¿no? Quiero decir, no sé quién empezó con el whisky, pero desde luego se entendían perfectamente bien. Fue amiga también del matrimonio Bowles, de Jane Bowles y Paul Bowles, del poeta Auden, de Isaac Dinesen y de Marilyn Monroe, la famosa cena que tuvieron cuando la escritora danesa, la escritora Karen Blixen, que firmaba como Isaac Dinesen, que le sobra una N ahí, no sé, creo, que escribió las Memorias de África, fue a Nueva York y expresó su deseo de conocer a 2 mujeres, a Carson McCullers y a Marilyn Monroe. Yo le alabo el gusto porque son 2 de mis iconos. Yo la gente la distingo hay 2 clases de personas, que les gusta Marilyn Monroe y quien no. Y los que no, mal. Bueno, Carson, para agasajarla, pues organizó una cena en su casa y fueron fue también Arthur Miller, fueron estas maravillosas mujeres. El menú de la cena era ostras, champán y soufflé. No sé si veis a la baronesa, que tenía 74 años, pesaba 36 kilos y se alimentaba solo de ostras y champán. Tenía un poco de sífilis que le había pasado a su marido y un poco de anorexia también. McCullers aquí tiene 42 años, no estaba mucho mejor, tenía la parte izquierda del cuerpo paralizada por un ictus, y Marilyn tenía 33, estaba estupendísima por fuera, pero ya todos sabemos cómo estaba por dentro, ¿no?
Aquella cena fue maravillosa y se produjo una gran complicidad, cuentan, entre las 3 mujeres. Marilyn fue la primera en morir. De las 3 amigas, 2 años y medio después, Karen Blixen lo hizo al mes siguiente y Carson 5 años después. John Huston también fue un gran amigo de Carson McCullers porque hizo la adaptación de Reflejos en un ojo dorado y bueno, en los últimos tiempos de su vida pues la apoyó muchísimo, ¿no? y le gustaba ir a Irlanda y tenían una pasión que era analizar hasta el amanecer el relato Los muertos de James Joyce, que era el favorito de los dos. Séptima razón. Pasando del mundillo literario, Carson era bastante ajena a la pedantería, a medrar, a ser encuadrada en una corriente, a hacerle la pelota a los poderosos, a pedir perdón por escribir siendo mujer. Decía, nunca leo las reseñas que me conciernen. Si son buenas, podría volverme presumida, y si son desfavorables, podría deprimirme. Entonces, ¿para qué? Decía que ya por sus amigos ella se enteraba de cómo iban. Como escritora, pues en vida es verdad que tuvo cierto éxito, bastante éxito, y levantó tanto pasiones como desprecios. Críticas muy buenas desde el New York Times, se recibió su primera novela con muchísimo entusiasmo, un poco menos en Reflejos en un ojo dorado, cosa normal porque la segunda novela siempre es mucho más difícil. Frank y la boda tuvo un recibimiento desigual. Hubo grandes críticos que dijeron que era una escritora menor, incluido Arthur Miller. Dijo, sí, conmueve, pero bueno, es una escritora menor, ¿no? Otros que la elevaron a la figura de genio. Cuando salió, no paraban también de compararla con Faulkner. Sí, pero no llega a la altura de Faulkner, ¿no? Siempre con esa sombra. Cuando salió Reflejos en un ojo dorado, que no se parece tanto, que es un cambio, ¿no?, de registro, en varias revistas llegaron a decir que quien realmente escribía las novelas era su marido, Reeves. Y cómo no se libró, quiero decir, del machismo de la época. Hubo también auténticos entusiastas. Gore Vidal dijo que era un genio y su prosa uno de los pocos logros satisfactorios de nuestra cultura de segunda clase, y predijo que de todos los narradores del sur ella era la que tenía más posibilidades de trascender a nuestra época. Graham Greene dijo, Miss McCullers y tal vez Mr. Faulkner son los únicos 2 escritores desde la muerte de D.H. Lawrence con una sensibilidad poética original. Yo prefiero a Miss McCullers que a Mr. Faulkner porque ella escribe con mayor claridad, y prefiero a Miss McCullers a Lawrence porque lo que ella escribe no tiene mensaje. Bueno, ella creía que ella nunca comentó otras novelas, creía que la labor del escritor invalida para la crítica de alguna manera, porque el lenguaje que utiliza abre y el del crítico cierra, ¿no? Se dedica a cerrar, ¿no? Bueno. Y esto lo voy a saltar porque se está haciendo tarde y no quiero aburriros tanto. La última razón. Uy, ¿dónde está la última razón? Aquí está, sí. La octava razón por la que querer a Carson es porque era absolutamente inclasificable, por rara, y porque Carson son todas las razones. Fue comparada con Flannery O'Connor, con William Faulkner y con Eudora Welty, pero es distinta. Dice Fresán que parece también que heredó, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, el espíritu de otras chicas raras como las hermanas Bronte, se puede reconocer en su obra, ¿no?, o el alucinado Edgar Allan Poe, y sin embargo no se parece del todo a ninguno de ellos. Desde niña fue una niña especial, una niña prodigio, tanto en la música, empezó a tocar el piano casi sola desde los 5 años, iba para concertista, y también una niña prodigio en literatura, porque la primera obra con 22 años y una obra así es absolutamente alucinante. Fresán dice que es el tipo de artista que parece empezar y terminar en sí mismo.
y que las arregla para atraer a muchos fieles fascinados por su, valga la redundancia, rareza. La emparenta con gente tan especial como Felisberto Hernández, con Salinger, con Jane Bowles o con Juan Rulfo. Carson no entra en ningún estereotipo, no saca partido a ninguna moda, a ninguna consigna política, ni siquiera al feminismo. Trataron de enarbolarla con estandarte de algo, pero se resistió. Tenía una personalidad tremenda, era terca, era obstinada, era alegre, generosa con sus amigos y tenía un aspecto de niña eterna. Ya desde bien pequeña se sintió rara, es una mujer altísima. En un breve espacio de tiempo, la pequeña Lula creció tantísimo que los habitantes de Columbus, ese pueblo del sur, no podían dejar de mirarla. Y sus compañeros de colegio se burlaban muchísimo de ella y la llamaban la jirafa. Probablemente por eso ella, como si ella fuera un fenómeno de feria, ¿no? Probablemente por eso ella estaba bastante fascinada por las criaturas un tanto exóticas y marginadas, ¿no? No le fue fácil hacer amigos en su juventud. Durante sus primeros años ella dijo que solo había contado con la amistad de su piano. Afortunadamente tuvo un padre al que adoró, que la animó a afrontar la vida sin hipocresía y que hizo todo lo posible. Se arruinó por tratar de llevarla a los mejores especialistas cuando su hija pues empezó a sentirse enferma, ¿no? Fue rara por muchas cosas, especial por muchas cosas, por no hacer caso a la crítica, por no rendirse sobre todo ante esa adversidad que le crecía dentro y que ella combatió siempre escribiendo. Ella tiene un texto maravilloso, que es el último que voy a leer, que habla sobre la soledad, que al final también era uno de los temas de su vida, la soledad y el amor y la identidad. Dice: esta ciudad, Nueva York, mirad a las gentes que viven aquí, esos 8 millones que somos. Un amigo mío inglés, a quien le preguntaron por qué le gustaba vivir en Nueva York, respondió: uno puede sentirse aquí completamente solo. Se ha dicho que la soledad es la primera de las enfermedades de los americanos. ¿Cuál es su característica principal? Evidentemente, la búsqueda de una identidad propia, el afán que tiene cualquier persona de saber exactamente quién es y cuál es su lugar en el universo. Desde su nacimiento hasta su muerte, el ser humano está obsesionado por esta doble búsqueda. Ya en las primeras semanas de la existencia, el problema de la identidad es tan imprescindible como su necesidad de leche. El bebé se examina los pies y luego explora los barrotes de su cama. No deja de comparar su cuerpo con los objetos que le rodean, y en sus ojos de recién nacido surge un milenario asombro. El primer problema abstracto que el ser humano tiene que resolver es su propia consciencia. Evidentemente, es esta consciencia la que nos distingue de los animales más insignificantes. La madurez, sin duda, no es más que la historia de esas mutaciones que permiten al ser humano establecer una relación minuciosa entre el universo y él mismo. Una vez explicada esta primera noción de identidad, aparece la impetuosa necesidad de eclipsar ese nuevo sentimiento de aislamiento para fundirse en algo más amplio, más poderoso que uno mismo, tembloroso y solitario. El sentimiento de estar aislados moralmente nos resulta insoportable. El amor como ese puente que nos conduce del yo al nosotros. Esa era un poco su visión. Yo, por mi parte, estoy segura de que en alguna otra dimensión, en algún otro lugar llamado, pongamos, cielo, Carson McCullers regenta un café donde todas las noches sirve whisky a los corazones solitarios, donde todo aquel que se siente solo puede mirar el reflejo de sus ojos y verse irradiado en su enorme corazón dorado. Y esto es todo. Gracias a todos.
Bueno, qué preciosidad. Creo que junto con el final de Rosario Villajos es de los más emocionantes de este ciclo, que de por sí ya lo es. Bueno, hoy gracias a ti se nos ha hecho un poco más tarde, pero no pasa nada, simplemente no calculo bien, es mi primera charla. Ha sido maravilloso. Dejaremos igualmente un turno para intervenciones, comentarios, preguntas, hoy con micrófono. Animaos. Los he dejado planchados ya, adormecidos completamente. Te pregunto algo porque siempre, nos cuesta arrancar, es normal. Que es difícil preguntarte porque la verdad que ha sido una declaración de amor bellísima y creo que has desgranado súper bien la figura y la obra, ¿no? Yo no sé, me gustaría igual que habláramos un poco de esta tradición del gótico sureño, ¿no? A mí, por ejemplo, no sé tú cómo ves, si encuentras... has dicho que considerabas, o me ha parecido, que Flannery O'Connor no era literatura diferente, pero yo, sin embargo, sí que creo que hay ahí un... Bueno, no sé cómo ves esto. O por ejemplo, en el Arpa de hierba de Truman Capote, que es una novela que yo es de las que más amo en este mundo, creo que tiene mucho también de ese universo, ¿no? De esa atmósfera y de un poco de esa tradición, ¿no? También a la que pertenecen y también a una forma de contar. Totalmente, a ver, comparten muchísimas cosas. Yo creo que ellos sí tienen, lo que decía Carson sobre todo es que no era el apelativo, ¿no?, de gótico sureño donde ella no se sentía, pero seguramente llevaría a todos esos compañeros al territorio, ¿no?, de estar más cercanos a los realistas rusos que al gótico, ¿no? Pero claro que tienen similitudes. Yo creo que el territorio nos marca muchísimo, muchísimo. ¿Con Truman Capote sabes si se conocieron o...? Sí, Truman Capote fue cruel con ella. Sí. Era un poco... Truman Capote era muy amigo de Reeves. Y dicen que tal vez sintió un poquito de pasión por él. Y entonces a ella no la tragaba tanto. Ya, no me Tuve lo sabía también detractores, había gente que no la soportaba, que decía que tenía muy mal carácter, pero es como todo, ¿no? Tenemos muchas caras todos. ¿Alguna pregunta? Ahí tenemos a alguien. Para acercarse por vez primera al universo de Carson, ¿cuál de todos sus libros recomendarías para iniciarse a ese mundo? Pues la verdad es que yo iría, en este caso, que no siempre, iría por orden de escritura. Sí, iría por El corazón, es un cazador solitario, sin duda. Y luego por el siguiente, y así. Puedes probar, como El corazón es una novela más gruesa, tal vez si lees La balada del café triste, que es una novela cortita, y te gusta, pues puede ser también una buena puerta de entrada, ¿no? Sí. ¿Alguien más? A mí, has hablado bastante de Iluminación y fulgor nocturno, que es un libro que me apasiona. O sea, creo que son unas memorias y a la vez un libro sobre la escritura, ¿no? Y sobre el amor, es como, yo os lo recomiendo también para... Sí, como no se me ocurre qué preguntarte, porque de verdad que o sea, estoy ya recomendando yo, respondiendo a las preguntas, gracias. Bueno, es verdad que se ha hecho un poco tarde, así que tal vez si no tenéis realmente preguntas, pues... Bueno, ya que veo una persona que antes se me ha olvidado saludar porque no estaba segura de si estaba. Ángela, gracias por volver al mundo, por estar aquí, haber superado tus oposiciones. Te quiero muchísimo y me alegro mucho de que hayas estado aquí. Nada, nos volveremos a ver el 24 de marzo, la semana que viene, con la alucinante María Fernanda Ampuero, una escritora de otro planeta, como todas, pero yo tengo especial admiración por ella, que nada más nos va a hablar de Amparo Dávila, que es una de esas escritoras injustamente, que no la conocemos directamente. Entonces os esperamos aquí, os queremos mucho. Gracias. Gracias.